Bajo el régimen autoritario en que México vivió en el siglo XX, cada 6 años se producía una camada nueva de funcionarios enriquecidos sin que nadie se atreviera a investigar el origen de sus fortunas. En ese tiempo, las prácticas corruptas eran vistas como un rasgo casi tradicional y folclórico, pero en todo caso inevitable en nuestro sistema político. En términos relativos, las cosas han cambiado. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la labor persistente de los medios de comunicación, han puesto mayores obstáculos a la corrupción. Se han hecho públicos escándalos que en otros tiempos permanecían en la penumbra o aparecían solamente en algunas pocas publicaciones críticas. La corrupción ha dejado de parecer folclórica a los ciudadanos. Ahora se ve como vergonzosa e intolerable. Esto se lo debemos en gran medida al derecho de los ciudadanos a acceder a la información de los gobiernos, todavía reciente, pues lo alcanzamos apenas hace solo 2 décadas. Al salir de aquella opacidad para entrar en el entorno de mayor transparencia institucional que hoy disfrutamos, nuestro país aspira a que la corrupción deje de ser uno de sus mayores problemas. Durante siglos y en todo el mundo, los gobernantes procuraron alejar del examen público la información que producía o que motivaba sus decisiones, amparados en diversas teorías políticas y filosóficas. Todavía en el siglo XVIII, el llamado siglo de la razón y de las luces, las monarquías absolutistas mantenían esas ideas y negaban a sus súbditos la posibilidad de opinar acerca del ejercicio del poder. De una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Sin embargo, en aquellos mismos años aparecieron las primeras leyes sobre el acceso a la información. En Suecia, en 1766, se aprobó la Ley para la Libertad de Prensa y el Acceso a las Actas Públicas, que buscaba abolir la censura de documentos del Estado. De igual manera, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, publicada en Francia en 1789, defendió el derecho del pueblo a pedir cuentas a todo funcionario. En la Nueva España, las autoridades estuvieron sujetas al llamado juicio de residencia. Este suponía un verdadero freno a los abusos y a la corrupción, pues sabían que al final de su encargo enfrentarían una estricta investigación y serían juzgados por su desempeño, sin importar que se tratara de un funcionario menor o del propio virrey. Con todo, este ejercicio de rendición de cuentas no tenía como fin transparentar su labor ante el pueblo, sino solo frente al soberano. En los primeros años de la vida independiente de nuestro país, el acceso a la documentación gubernamental no se planteó directamente, sino como parte de la libertad de prensa y estableciendo límites a difundir información que afectara al gobierno, dañara el honor de los funcionarios o trastornara la paz social. El derecho a la información quedaba condicionado de manera que incluso podría criminalizarse una investigación argumentando la posibilidad de que condujera a motines y revueltas. Amparado en las constituciones de 1857 y 1917, que restringieron la libertad de prensa para evitar ataques a la moral o a los derechos de terceros, la comisión de algún delito o la perturbación del orden público, el Estado mexicano mantuvo por casi 150 años la opacidad en el acceso a la información. Este solo podía darse por medios oficiales, de manera que al mediar el siglo XX su única fuente eran las oficinas de prensa de las dependencias del Estado.
Desde ahí se controlaba cualquier investigación crítica, ya fuera mediante sobornos, amenazas o sencillamente con el impedimento de indagar en los archivos oficiales. Esto volvía imposible el derecho a informarse. El acceso a datos claros, completos y oportunos se reemplazó con un sistema de trascendidos y rumores que con frecuencia era empleado por el poder para propagar falsedades, afectar carreras políticas o guiar por caminos enredados la discusión de los asuntos públicos. Este sistema perverso impedía la formación de una opinión pública libre y diversa que pudiera debatir con información fidedigna o que pudiera demandar su apertura y difusión. La falta de transparencia propiciaba naturalmente la corrupción. Lejos del escrutinio público, en el sexenio del presidente Miguel Alemán, se volvió normal que los políticos se enriquecieran de la noche a la mañana sin explicación alguna. Traigo un negocio divino, puedes ganar un río de oro. ¿Chueco o derecho? Claro que chueco, pero muy bueno. Solo se necesita tu firma. Ya sabes que mi firma... Mira, tenemos móvil en casa de Joaquín. Contra la corrupción, solo se levantaban las voces aisladas de los débiles partidos opositores. Algunos viejos revolucionarios honrados, unos pocos escritores independientes como Narciso Bassols y Daniel Cosio Villegas, la revista Presente, que el gobierno reprimió, y el cómico Jesús Martínez, Palillo. Si la corrupción no era únicamente una característica desagradable del sistema político mexicano, sino que era el sistema mismo, como escribió Gabriel Said, la opacidad gubernamental representaba el ambiente más favorable para perpetuarla. Los movimientos sociales y sindicales de las décadas 1950 y 1960, que alcanzaron su punto más alto con el movimiento estudiantil de 1968, generaron una nueva conciencia política en la ciudadanía. Y con ello demandas de participación democrática y apertura informativa. La histórica opacidad del Estado mexicano, sin embargo, se mantuvo. Nadie pudo averiguar entonces los pormenores de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, conocer a los responsables o averiguar el número real de fallecidos y desaparecidos. No había forma de obtener datos más allá de los informes oficiales. En los años 70, durante la llamada Guerra Sucia, el régimen se volvió todavía menos transparente. Todos sabían que se desplegaba un combate contra los movimientos sociales violentos, pero los detalles de esa lucha, las detenciones en campos militares, la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad llegaban al público solo como rumores. La búsqueda de las víctimas de desaparición forzada llevó a las primeras organizaciones civiles a exigir, sin éxito, las listas de prisioneros y conocer su destino. El secreto oficial no solo servía para ocultar los crímenes de Estado, sino también la corrupción. Con la llegada de Luis Echeverría a la presidencia, había aumentado el número de empleados del gobierno hasta llegar a casi 2 millones de plazas. El crecimiento descomunal de la administración pública alcanzaría su punto máximo unos años después, en el sexenio de José López Portillo, alentado por las expectativas de la nueva riqueza petrolera. Miles de programas, fideicomisos y paraestatales consumían el presupuesto sin que los ciudadanos pudieran conocer qué uso se daba a tan cuantiosos recursos nacionales. La corrupción también cambió de escala. Ya no eran solo los amigos del presidente los que amasaban fortunas, pues bastaba un puesto menor para beneficiarse del dinero que fluía sin control.
Ante la evidente corrupción y la falta de transparencia, se alzaron voces como la del diario Excelsior, que sería víctima de un golpe perpetrado desde el poder en 1976, o semanarios como Proceso, que hizo de las investigaciones sobre la corrupción uno de los pilares de su labor periodística. Las presiones por una mayor apertura también surgían desde la oposición política, representada por el PAN y el todavía ilegalizado Partido Comunista, así como desde la incipiente sociedad civil. Para el gobierno, sin embargo, la información seguía siendo algo que el Estado debía proveer a los gobernados, no una facultad de estos para solicitar los datos que requerían. Todo bajo la percepción de que el derecho a la información era una suerte de extensión de la libertad de prensa, en la que el gobierno se comprometía a publicar informes y comunicados como parte de una garantía social. El 6 de diciembre de 1977, finalmente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 6º constitucional, que reconoció por primera vez en México el derecho a la información como parte de una reforma impulsada por el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. La primera obligación es para el Estado, que debe estar obligado a informar correctamente de las acciones propias del Estado. Aunque la reforma señalaba puntualmente que este derecho sería garantizado por el Estado, se trataba de una concesión mínima, pues en el fondo se limitaba a permitir que los partidos políticos accedieran a los tiempos de comunicación social. Con esta apertura a la difusión de las opiniones de los partidos, el Estado cumplía mínimamente con la obligación de informar y continuaba sin establecer los mecanismos que permitieran a los ciudadanos emprender sus propias indagaciones. Faltaba mucho camino por recorrer para que la libertad de informarse alcanzara plena vigencia. La crisis económica de 1982 llevó a un interés particular en la población por esclarecer sus causas, que en el fondo no eran otras más que la mala y corrompida administración. En su último informe, en septiembre de aquel año, el presidente José López Portillo culpó, sin embargo, a los banqueros y a los llamados sacadólares, mexicanos que, sin violar la ley, habían decidido ahorrar en esa moneda o comprar inmuebles en el extranjero, y a los que el titular del Ejecutivo acusaba de haber apostado contra su proyecto personal de gobierno. No lo sabemos con certeza, pero tenemos datos de que las cuentas bancarias recientes de mexicanos en el exterior ascienden por lo menos a 14,000 millones de dólares. Hay quienes afirman que es mucho más. Manipulando el derecho a la información y estigmatizando a personas que no habían cometido un delito, el presidente se comprometió a publicar la lista de sacadólares. Los periódicos, en ese tiempo leales al régimen casi sin excepción, avivaron el odio público contra quienes se habían llevado la riqueza del país, como se leían sus titulares. Incluso la Cámara de Diputados creó una comisión especial para investigarlos. La oposición renunció a formar parte de esa comisión por considerar que el Congreso carecía de la capacidad técnica y legal para investigar sobre el tema, y porque se trataba de una cortina de humo. Propusieron, en todo caso, que los documentos reunidos sobre los sacadólares quedaran como un banco de datos que pudiera ser consultado por cualquier ciudadano. Estas propuestas fueron desechadas y la Cámara continuó con su investigación. Pero al final de su mandato, López Portillo decidió no hacer pública la lista que había prometido, en la que se rumoraba podían figurar algunos de sus colaboradores cercanos.
En el mismo contexto de su búsqueda o invención de los culpables de la crisis, las limitaciones de la reforma política de 1977 se hicieron evidentes, ya que no incluía el derecho de los ciudadanos a solicitar por sí mismos información del Estado. Enfrentando esta restricción, el jurista Ignacio Burgoa Orihuela interpuso en 1983 un amparo para que la Secretaría de Hacienda diera a conocer el monto total de la deuda externa y lo gastado en el pago de sus intereses. La Secretaría se negó a dar a conocer esos datos escudada en el secreto de Estado, por lo que el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. El máximo tribunal, sin embargo, resolvió también negar la información al demandante, señalando que el acceso a la información no podía considerarse una garantía individual. El derecho a la información es una garantía social, correlativa a la libertad de expresión, que consiste en que el Estado permita que a través de los diversos medios de comunicación se manifieste la diversidad de opiniones de los partidos políticos. No se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información. La anticuada perspectiva de la justicia mexicana se alineaba con el ejercicio opaco del poder, propio del sistema autoritario que gobernaba al país desde hacía más de medio siglo. Con todo, como resultado de la crisis del sistema y de las demandas por construir una verdadera democracia, surgieron desde la sociedad voces que reivindicaban el derecho a informarse como un ejercicio personal y ciudadano. Superando el concepto de garantía social y su carácter de concesión del Estado, se fortaleció entonces su defensa como derecho individual. Un ejemplo temprano de las demandas ciudadanas por acceder directamente a la información fue el de las organizaciones de damnificados por el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Aunque al cabo no tuvieron éxito en transparentar los presupuestos destinados a la reconstrucción y no recibieron respuesta a sus reclamos por conocer el número de fallecidos o las condiciones previas de los edificios públicos dañados. Su lucha se considera la génesis simbólica de la sociedad civil mexicana y el inicio de la exigencia de una transparencia plena. En la segunda mitad de los años 80, los fraudes electorales en estados como Chihuahua, San Luis Potosí y Michoacán contribuyeron a forjar movimientos sociales cuya demanda central era hacer valer los votos. Tras las probablemente también fraudulentas elecciones presidenciales de 1988, organizaciones sociales y políticas vinculadas al PAN, al PPS y al Frente Democrático Nacional demandaron que se abrieran las urnas y se recontaran los votos, argumentando que no se podía confiar en una autoridad electoral que era parte del mismo gobierno, juez y parte. El acarreo de campesinos, la inexistencia o ineficacia de la tinta indeleble, los intentos de voto múltiple por un solo elector, la admisión de votantes en proporción superior al 10% para efectos de anulación, el relleno de ánforas y otras muchas irregularidades afectan gravemente la limpieza de los comicios del día de hoy. Sus demandas no prosperaron, pero contribuyeron a impulsar el derecho a la información y a la ciudadanización del trabajo electoral. De hecho, en los años posteriores, académicos, organizaciones y líderes sociales intentaron abrir la información de aquellas elecciones para conocer cómo se habían comportado las instituciones del Estado y el partido en el poder durante ese día y las semanas posteriores.
Así, la demanda de la sociedad mexicana por la democratización del país estuvo acompañada desde el principio por la exigencia de apertura de la información, pues se trata de un binomio inseparable en un régimen moderno. La experiencia internacional señalaba ese sendero. Desde finales de la década de 1960, habían surgido en Europa y Estados Unidos movimientos a favor del pacifismo, contra la proliferación de armas nucleares y defensores del medio ambiente que involucraban a la sociedad civil en la exigencia de información y rendición de cuentas. Años después, el tema de la transparencia en la función pública vivió una transformación sustancial en las democracias occidentales que llevó a la ciudadanización de la vigilancia de las instituciones. En el caso de Estados Unidos, el escándalo Watergate, que reveló la existencia de grabaciones ilegales ordenadas por el presidente Nixon, fue un parteaguas para exigir la participación de los ciudadanos en los procesos de revisión de los actos de los funcionarios. Ello fue posible gracias a la nueva Ley de Libertad de Información promulgada en 1966, que permitía a todo ciudadano estadounidense solicitar a cualquier oficina federal la información que necesitara, siempre y cuando ésta no estuviera protegida por el secreto de Estado. En Europa, países como Alemania Occidental, Italia, Francia y los Países Bajos, entre otros, introdujeron leyes de información locales durante la década de los 80. El propio Parlamento Europeo en Estrasburgo elevó el derecho a la información a la categoría de derecho humano, tanto individual como colectivo. Las transiciones democráticas en los antiguos regímenes comunistas de Europa Central y del Este abrieron una nueva experiencia en la creación de leyes de acceso a la información, especialmente con respecto a la actuación de los regímenes anteriores y sus responsabilidades en la comisión de crímenes de Estado y violación a los derechos humanos. En Sudáfrica, bajo el gobierno de Nelson Mandela, fueron aprobadas leyes de acceso a la información para resolver demandas relacionadas con la segregación racial. Algunos países latinoamericanos promulgaron también leyes de acceso a la información, especialmente en aquellas naciones como Argentina y Brasil que habían sufrido dictaduras, como un medio para que sus ciudadanos pudieran conocer la verdad de su pasado reciente. México, que se hallaba en pleno proceso democratizador, no podía quedarse atrás. El caso de la matanza de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, representaría para el régimen una prueba de su compromiso con la transparencia en la indagación de los crímenes de Estado. Aquel día, una caravana de agricultores pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigían a una reunión en Coyuca de Benítez, Guerrero, cuando fueron interceptados por un grupo de agentes judiciales estatales que dispararon en su contra, con un saldo de 17 muertos y 23 heridos. La investigación oficial, llena de irregularidades, según los sobrevivientes y familiares de los asesinados, fue atraída meses después por la Suprema Corte de Justicia. La Corte concluyó que las autoridades del Estado de Guerrero habían incurrido en violaciones graves a los derechos humanos, al ocultar y mentir durante la investigación del crimen, y dictaminó que los interesados tenían derecho a obtener la información del caso de forma veraz. A diferencia de su decisión en 1985 con el amparo de Ignacio Burgoa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció esta vez la posibilidad del individuo de acceder a la información como parte esencial de sus derechos. La resolución en torno al caso Aguas Blancas se convirtió así en un hito de gran trascendencia para el derecho a la información. Tras el triunfo de Vicente Fox en las elecciones presidenciales del año 2000 y la llegada del primer gobierno no surgido del PRI en más de 7 décadas, la exigencia de dar mayor transparencia al trabajo público a través de una ley de acceso a la información tomó un decidido impulso. Hoy instalamos formalmente esta comisión intersecretarial
para la transparencia y el combate a la corrupción. La creación de ese nuevo marco legal requería de la participación ciudadana. Así, en mayo de 2001, se organizó el llamado Grupo Oaxaca, conformado por académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil, que en conjunto con la Secretaría de Gobernación y otras instancias, dieron cuerpo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, promulgada el 11 de junio de 2002. La nueva ley tuvo como fin principal proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información que detentaran los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Entre sus objetivos estaban los de promover la transparencia de la gestión pública, garantizar la protección de los datos personales y favorecer la rendición de cuentas. Al mismo tiempo que buscaba que los abusos y actos de corrupción del presente no quedaran sin castigo, la nueva norma abrió la posibilidad de revisar asuntos graves, de gran importancia para la sociedad civil, ocurridos en los años del gobierno autoritario. Entre ellos estaban la investigación de los actos de corrupción y el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de Estado cometidos durante el régimen anterior. En este sentido, se abrieron los archivos correspondientes a la Guerra Sucia y a las masacres estudiantiles de 1968 y 1971. Y se creó, además, en noviembre de 2001, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Después de una investigación de 3 años, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto presentó una acusación por genocidio derivada de los hechos del Jueves de Corpus de 1971. Los tribunales, sin embargo, rechazaron los cargos por prescripción o por no hallarlos bien fundados. Sobre la matanza de 1968, los jueces validaron las pruebas de genocidio, no así de la participación directa del principal acusado, el expresidente Luis Echeverría, quien tras pasar unos días en arresto domiciliario, fue exonerado finalmente de los cargos. Aunque los resultados de la Fiscalía Especial no fueron los esperados, debido en buena medida al blindaje de impunidad que otorgaban las propias leyes a los acusados, por primera vez se habían documentado crímenes de Estado con información procedente de los archivos públicos y se había llevado a juicio a los presuntos responsables. Uno de los principales objetivos de la Ley de Transparencia fue la organización de un instituto encargado de atender las solicitudes de información. El modelo adoptado fue semejante al que se había seguido una década atrás en la formación del Instituto Federal Electoral, IFE, es decir, un organismo autónomo y ciudadano. De manera paralela, se aprovechó la experiencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conceptualizar el instituto, dado que estaría consagrado a la protección de un derecho humano. Así, el 24 de diciembre de 2002, nació el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, como organismo descentralizado con personalidad jurídica independiente y patrimonio propio. Desde el punto de vista de organización, el IFAI se constituyó como un órgano colegiado, integrado por 5 comisionados. En el diseño original, su función central era la de resolver las controversias derivadas de las solicitudes de acceso a la información. A ellas se le fueron añadiendo otras, como la del ser el órgano regulador en materia de información y protección de datos personales para la Administración Pública Federal. Desde un principio se instó a los estados a formar su propia legislación en materia de acceso a la información. Sin embargo, no se logró la uniformidad en las legislaciones estatales respecto a la transparencia, a los sujetos obligados o a la autonomía de los institutos locales, que sufrieron continuamente las presiones de los opacos gobiernos locales, como ocurrió en el Distrito Federal respecto a la información sobre la construcción de los llamados segundos pisos del anillo periférico entre 2002 y 2006.
Para solucionar estos problemas, el 7 de febrero de 2014 se promulgó una reforma que brindó autonomía constitucional a los órganos garantes federal y estatales, ampliando sus facultades y competencia. Al año siguiente, el IFAI se transformó a su vez en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, bajo una nueva ley orientada a equiparar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todo México. La promulgación de la Ley Federal de Acceso a la Información y la creación del IFAI en 2002 brindaron a la ciudadanía la posibilidad de conocer con claridad los gastos e inversiones de la Administración Pública Federal, una situación inédita en la historia de nuestro país. Desde entonces, el IFAI y su sucesor, el INAI, ha permitido que se conozcan casos como el del costo excesivo de las toallas de baño en la residencia presidencial de Los Pinos bajo el gobierno del presidente Fox, el llamado Toalla Gate, el enorme costo del monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia llamado Estela de Luz, erigido por el presidente Calderón, la existencia del inmueble conocido como la Casa Blanca de la esposa del presidente Peña Nieto y los desfalcos de gobiernos locales en Veracruz, Quintana Roo y Coahuila, entre muchos otros casos. Aunque en todos ellos las investigaciones periodísticas tuvieron el mérito de ponerlas bajo los reflectores, sin los datos proporcionados por la institución garante de la transparencia, su tarea habría sido más difícil, si no es que imposible. Algunos de los casos abordados por el INAI se han convertido en verdaderos ejemplos de lo importante que son la transparencia y el acceso a la información gubernamental. Un viejo asunto de violación a los derechos humanos ocurrido en 1974 resurgió en 2007. En este nuevo marco de transparencia, se trataba de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, detenido por militares en Atoyac, Guerrero, acusado de mantener vínculos con la guerrilla. Por décadas, su familia denunció su desaparición y exigió infructuosamente conocer su paradero. En 2007, mediante solicitud de información, su hija Tita Radilla requirió a la PGR copia de todo lo actuado en la averiguación previa relativa al caso. La PGR negó la entrega, apoyándose en la reserva de las averiguaciones previas. Un recurso de revisión ante el IFAI y la nueva negativa de la PGR llevaron el caso a tribunales y fue atraído finalmente por la Suprema Corte de Justicia. Esta dio la razón al IFAI. Los expedientes debían ser entregados a la familia Radilla. Un escándalo de corrupción que involucraba a la petrolera estatal Pemex, a un banco mexicano y a la naviera Oceanografía salió a la luz en febrero de 2014. Oceanografía, que ya contaba con antecedentes por irregularidades con contratos celebrados con petróleos mexicanos, presuntamente había falsificado cuentas por cobrar a Pemex para respaldar créditos contraídos con la banca. Pemex intentó reservar la información de los numerosos contratos y estudios de mercado suscritos con Oceanografía. Sin embargo, el IFAI ordenó que se dieran a conocer. En un caso vigente con alcances internacionales y ramificaciones en una decena de países, en 2016 se dio a conocer que la constructora brasileña Odebrecht había pagado sobornos a funcionarios del gobierno mexicano, incluidos directivos de Pemex. En este caso, el INAI ha intervenido repetidamente para que la Procuraduría General de la República dé a conocer información sobre las actuaciones de los agentes del Ministerio Público, los avances y el estatus de la investigación, así como los nombres de los funcionarios y exfuncionarios citados a declarar. Una reforma a la Constitución del 2007 estableció que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales debe ser protegida. El INAI ha resuelto también numerosos casos de violación a dicha confidencialidad.
Uno de los más destacados fue una demanda en el 2011 contra cierta compañía telefónica que fue sancionada económicamente por permitir el acoso a los conocidos y familiares de un usuario a través de una compañía de cobranzas a la que proporcionó indebidamente sus datos. Así, a lo largo de casi 20 años, el INAI se ha convertido en verdadero garante de la transparencia y el acceso a la información en México, contribuyendo decisivamente a eliminar la opacidad en el gobierno y con ello a exponer abusos en el ejercicio del poder. La transparencia y las leyes de derecho a la información son una conquista reciente de la sociedad civil, de la que ya se ha apropiado plenamente. De manera cotidiana, miles de mexicanos solicitan información que les permite tomar decisiones para mejorar su vida, avanzar en su conocimiento, escribir y publicar textos analíticos o periodísticos, señalar fallas en la administración, comparar el desempeño del gobierno, combatir la corrupción o averiguar las razones tras una decisión oficial, entre otros propósitos. Cada uno de ellos ejerce activa e individualmente su libertad de informarse. La transparencia es el garante de las sociedades modernas para buscar justicia y hacer cumplir los derechos humanos. En México, durante los últimos lustros y en medio de la crisis de seguridad producto del combate al crimen organizado, miles de deudos y víctimas, en casos de asesinatos, masacres y desapariciones, han hallado respuestas en los archivos oficiales y policíacos bajo el amparo de las leyes de transparencia. De igual manera, el combate a la corrupción se da hoy en día con el auxilio irreemplazable de las instituciones de transparencia y acceso a la información. Gracias al Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes 3 de 3, el INAI y otros mecanismos de alerta y vigilancia, es menos difícil detectar los eventos ilícitos, documentarlos y llevarlos a juicio. A diferencia de lo que ocurría en el siglo XX, cada vez son más los funcionarios corruptos presentados ante la justicia. Se trata quizá de avances pequeños, pero firmes, en el camino particularmente difícil que es la lucha contra la corrupción en México. Sin embargo, frente a los avances de las últimas 2 décadas por alcanzar esta libertad de informarse, existen intereses políticos que pretenden regresar a los antiguos tiempos de mayor control del poder ejecutivo. El poder tiende a acaparar siempre mayores espacios, y resiente que otras instancias ejerzan funciones que lo limitan, lo vigilan y exhiben su trabajo, por lo que procura evadirlas. No siempre ocurre esto con la intención de actuar ilegal o ilegítimamente, pero ese suele ser el resultado cuando desaparecen los contrapesos de la democracia. En el caso más extremo de ese deseo por volver al pasado, se ha hablado del trabajo del INAI como una costosa simulación, lo que justificaría hacerlo desaparecer y la cómoda absorción de sus funciones por una Secretaría de Estado. Esto significaría transferir la promoción de la transparencia desde la ciudadanía hacia el Ejecutivo, como lo estuvo durante muchos años, y aceptar que éste se convierta en juez y parte ante los desacuerdos por el acceso a la información gubernamental. El INAI representa actualmente una de las principales instituciones de vigilancia del poder público, indispensables en la vida democrática. Su desaparición significaría un muy lamentable retroceso. Los resultados en la labor de transparentar la administración pública y garantizar el acceso a la información del gobierno son sin duda perfectibles y quizá requieran reformas importantes. Pero hoy vivimos con una transparencia que apenas a principios de este siglo era todavía inconcebible en México. La libertad de informarse, aunque reciente, es ya parte irrenunciable de las libertades de las que merecidamente gozamos todos los mexicanos.